El movimiento de la nueva era no es otra cosa que mitigar la bancarrota del secularismo con el brillo ilusorio del misticismo oriental. El secularismo es bancarrota espiritual. Mientras la filosofía de la nueva era y la religión oriental vieron un surgimiento de popularidad hace varios años, dejaron atrás algunas marcas duraderas en el mundo occidental. Piense en cuán a menudo la reencarnación y el karma se mencionan en películas y música populares. Y sin embargo, ¿cuánto sabemos realmente la mayoría de nosotros sobre la filosofía de la nueva era y sus raíces orientales? Bienvenido y bienvenida a Pensemos con el Dr. Ravi Zacharias, el programa semanal apologético presentado por el autor y orador cristiano Dr. Ravi Zacharias. El Dr. Zacharias es un evangelista que usa la apologética para alcanzar personas en escenarios dominados por otras cosmovisiones. Nos complace que nos acompañe hoy, mientras terminamos nuestra serie dedicada a la comprensión de la nueva era y las religiones orientales. Durante las semanas anteriores, hemos visto lo que creen los pensadores de la nueva era y cómo esta filosofía ha impactado la cultura. Hoy, el Dr. Zacharias discutirá cómo las creencias orientales incursionaron en Occidente y nos ayudará a descubrir cómo ministrar a un hinduista o a un seguidor de la nueva era. A continuación, el Dr. Ravi Zacharias. A Mahatma Gandhi le preguntaron qué pensaba del cristianismo. Él respondió: me gusta su Cristo, pero no me gusta sus cristianos, porque cuando pienso en ellos, me viene a la mente un cristiano con una jarra de cerveza en una mano y un filete de carne en la otra. ¿Qué dijo él aquí? Él dice: tienen su pie sobre 250 millones de asiáticos con esa filosofía de cañoneras. Cuando los misioneros llegaron, lamentablemente se identificaron con esa filosofía, así que cuando usted habla a un hinduista ortodoxo y trata de ministrarle para que llegue a Cristo, recuerde esta declaración que acabo de leerle, porque eso trae consigo una percepción injusta, pero esa es su percepción. Cualquier percepción distorsionará, en última instancia, su propia creencia. Permítame decir esto de otra manera. Cualquier prejuicio distorsionará su percepción. Cualquier estigma puede borrar un buen dogma. Si usted está estigmatizado de alguna manera, tiene que volver a trabajar en ello. Permítame explicarle a qué me refiero con esto. Hace algún tiempo di una conferencia a aproximadamente 1,200 personas en un auditorio, y la mayoría eran hinduistas. Uno de mis colegas estaba ahí conmigo. Al final, 153 personas tomaron su decisión de comprometerse con Cristo por primera vez esa noche. La mayoría de ellos eran ejecutivos de altos cargos. Había un ejecutivo hinduista en la primera o segunda fila, y él se acercó a mi colega en India, que es nuestro compañero evangelista allá, y se acercó a él después de la conferencia y le dijo: si hay alguien aquí que no fue tocado esta noche, quiero ver a ese hombre. Esa fue la magnitud en la que le habló el Señor esa noche, pero luego fue donde estaba su subordinado, quien lo había invitado a las reuniones, y le dijo: la única razón por la que vine esta noche es porque ese hombre es de la India. Eso me sacudió. Pero hay un gran grupo de personas en las que todavía existe el prejuicio. Ahora, la única aplicación que puedo hacer es esta. Si usted está tratando de alcanzar a un hinduista para Cristo, es un largo camino, y uno de los caminos que tendrá que cruzar es su confianza de que usted lo ama por quien es, y no por algo que usted quiere manipularle para que llegue a ser. Lo primero que debe entender es que, cuando Vivekananda llegó a los Estados Unidos, él tocó un nervio colonial y racial, y eso es fascinante. No me gusta salirme del tema, pero yo leo mucho sobre ética. Lo único que es ilegítimo en Norteamérica ahora es el prejuicio. Virtualmente, usted puede hacer cualquier cosa, pero si puede etiquetar a algo como prejuicio, eso es automáticamente considerado como algo malo. Leí un ensayo maravilloso escrito por el profesor de literatura de la Universidad de Chicago, Richard Weaver,
y su libro realmente provee una base para el libro de Alan Bloom, El cierre de la mente estadounidense. Y Richard Weaver escribió un ensayo brillante llamado En defensa del prejuicio, porque hay algunas cosas sobre las que uno debe ser prejuicioso porque son correctas. Pero lo que ha ocurrido ahora es que han tomado los problemas de raza y cultura y ahora lo aplican al credo. Lo que eso realmente significa es, si usted cree que algo es exclusivamente verdadero, entonces se le considera prejuicioso. Entonces, en el momento que dije en el campus universitario que Jesucristo es el único camino para llegar a Dios, inmediatamente fui contado como alguien que tiene demasiados prejuicios en este asunto. Y la palabra se convierte en una especie de sombrilla que lo abarca todo, de modo que aquel prejuicio se usa ahora en la raza, lo cual es un uso legítimo porque ahí sí es incorrecto el prejuicio, pero ahora se usa para la moralidad. Así que si usted vive de manera inmoral y yo digo que no estoy de acuerdo con su moralidad, entonces se me considera prejuicioso. Pero dése cuenta, sienta el nervio. Número 1, se tocó un nervio colonial y racial en ese sentido. Número 2, se casó con la ciencia biológica. Lo hizo de manera tan brillante en las siguientes conferencias. Por ejemplo, dijo que Darwin está hablando sobre la oración. Entonces, por favor, ponga atención. Nosotros como cristianos fallamos en esto. Fallamos tan a menudo, y de eso se agarran los orientales. Él dijo, Darwin habló sobre la evolución. ¿De qué creen que se trata el hinduismo? Es la evolución de la espiritualidad. El ser humano evoluciona para convertirse en la divinidad absoluta impersonal. Así que vemos cómo tomaron la ciencia biológica y la identificaron con la doctrina hinduista. ¿Qué hicieron los cristianos? Cuando la ciencia biológica se vio amenazante, inmediatamente la alejamos y perdimos el concurso en términos intelectuales. Así que los cristianos actualmente somos vistos como personas que no sabemos cómo lidiar con la ciencia. Entonces, Maharishi Mahesh Yogi llegó con su meditación trascendental y escribió un libro, La ciencia del ser y el arte de vivir. Él tomó el evolucionismo darwiniano y lo puso en la filosofía hinduista de cómo el ser humano evoluciona hacia el ser divino. ¡Qué genio tan brillante! Así que, en primer lugar, tocó un nervio racial. Número 2, lo casó con la ciencia biológica. Número 3, lo basó en la física teórica. Quiero que sepa que en este punto ni el principio de Heisenberg sobre la incertidumbre ni Einstein tenían claramente definidos sus términos, pero se usaba la relatividad. Y lo que él hizo, ponga atención ahora, escuche lo que dije antes sobre el mal. Mi ilusión no es real. Vivekananda tomó esto y dijo, ¿sobre qué creen que nosotros, como hinduistas, les hemos estado hablando? Todo ese negocio de la moralidad y el bien y el mal es relativo. Si vemos el libro de Fritjof Capra, El talo de la física, él le dirá cómo esa teoría de la relatividad y el principio de la incertidumbre de Heisenberg lo convirtieron en un seguidor de la nueva era. No entraré en detalles, pero eso se vuelve más y más pesado, y en muchos sentidos, de alguna manera, todo el material se vuelve más y más rico. Así que Vivekananda tomó el motivo colonial, tomó la ciencia biológica, tomó la física teórica, y en cuarto lugar, él tomó la ciencia física cuando se desafió la primera ley de movimiento. ¿Recuerda que en Aristóteles necesitábamos que alguien dé un primer movimiento? Pero para el tiempo en que Newton y Galileo habían hecho su trabajo, estos sistemas planetarios no necesitaban a alguien que dé el primer movimiento. Estos permanecían en su estado de moción o descanso, y de repente uno comenzaba a darse cuenta de que él explicaba exactamente eso, que no necesitábamos una primera causa. Entonces, cuando él tocó el motivo colonial, entró la culpa. Cuando entró en el motivo biológico, se quitó al creador. Cuando fue al motivo de la física teórica, se quitó la moralidad.
Cuando entró en el motivo de la ciencia física, se quitó la providencia. Así que perdimos al Creador, perdimos al proveedor, perdimos la moralidad, y todo comenzó a tocar la llaga de ustedes nos han dominado, ustedes nos pusieron el pie encima. Y él dice, deseamos decirles de dónde viene nuestra religión, y la complejidad solo se vuelve más y más profunda. Y lo último que hizo Vivekananda, entró en la teoría política. Finalmente introdujo el sistema de castas. La manera en que lo hizo fue al decir, todos ustedes hablan de los derechos individuales. Y su discurso decía, ustedes hablan de derechos. Yo les diré de dónde venimos los hinduistas. Todos somos iguales. Todos somos una expresión de la divinidad. Y con ese saludo de santidad y reverencia, él puso todo el discurso en una plataforma equiparada. Si usted toma estos 5 aspectos que le he dado, permítame recordarlos, porque creo que esto es esencial. El motivo colonial introdujo un sentido de culpa. Luego él nos llevó a la ciencia biológica, y para cuando terminó, dejó a Dios fuera como creador. Después él nos llevó a la física teórica con la relatividad, y dejó afuera a la ley moral y a la moralidad. Más adelante, nos llevó a la ciencia física, a las leyes del movimiento, y ahí dejó fuera a la providencia y la primera causa. Luego él fue a la teoría política, y dejó fuera a la individualidad para introducir el motivo de la armonía. Ahí entra cómo vivieron con eso y lucharon con el sistema de castas y todas esas cosas. Este es el drama que se revela de la intención de su filosofía con su práctica actual. Me gustaría decir que entre Ramakrishnan y Vivekananda, entre estos dos personajes, si usted puede entender lo que han dicho, entonces obtiene un pálpito, y la lucha de dónde el hinduismo es realmente importante es en este punto. Y me gustaría tratar de llevar todo esto a una conclusión al ofrecerle algunos principios que usted y yo, como cristianos, necesitamos para responder al hinduismo. Número 1. Cuando usted trate con un hinduista, siempre vaya lento. Por favor, no trate de moverse rápido. Nunca funciona así de rápido. Número 2. Muestre respeto por lo que él cree sin hacer concesiones. Uno de los candidatos para misionero que presentó una solicitud en una organización que no voy a mencionar, pero me involucré para tratar de ver si podíamos conseguir que un oficial del gobierno le ayude a cambiar su visa. Este joven, a pesar de ser estadounidense, nació en la India y sabía algunos de los idiomas hindúes mejor que yo. Él amaba su país y quería regresar. Él solicitó una visa misionera y le preguntaron, ¿cuál es su propósito para estar aquí? Y él escribió, enseñar a la gente sobre Dios. Él nunca conseguirá una visa. Lo rechazaron. Lo pusieron en una lista negra. Mi padre todavía vivía en ese tiempo, y él iba a tratar de ayudar porque tenía un lugar muy alto en el gobierno. De hecho, él estaba a cargo del departamento de visas, y probablemente hubiese podido tratar de hacer algo, un poquito antes de fallecer. Pero, cuando se enteró lo que él había escrito ahí, mi papá dijo, nunca van a cambiar esa línea. Uno no le dice a un pueblo que respeta sus propias tradiciones que irá allá para enseñarles sobre Dios, cuando toda la nación está sumida en la religión. Así que debemos mostrar mucho respeto, pero sin hacer concesiones. Número 3. No asuma que solo porque usted no es idéntico en su cultura, entonces no puede alcanzar a la persona. Es solo más difícil, pero muestre un proceso de amor y puede hacerse. Toma paciencia, pero debe hacerse. 4. Siempre escuche a sus problemas sentidos. Una cosa es hablar y otra cosa es escuchar, y cada persona lo siente de manera diferente. Número 5. Los jóvenes son los más abiertos al mensaje. Número 6. Enfóquese en la persona de Cristo y en una relación personal, y podría entrar en doctrinas que les ha dado problemas como la doctrina del pecado, como los problemas con las denominaciones, los problemas con la exclusividad y así sucesivamente.
Pero lo último que deseo decirles es esto. Por favor, abra campo a lo sobrenatural, porque estoy convencido de que en la mayoría de las religiones, como el Islam y el hinduismo está sumido en la idolatría. El Islam tiene una doctrina de ángeles y demasiada influencia satánica en su religión. Así que, cuando usted ve un musulmán que se convierte, en los años siguientes verá toda clase de luchas en términos de opresión, posesión y otras cosas. Permita la intervención de lo sobrenatural en muchos de estos aspectos. Finalmente, le digo que tenga cuidado con el punto de compromiso para no tratar de abrumarlo con muchas cosas demasiado pronto. Si usted ve Segunda de Reyes 5, cuando Naamán creyó en Yahvé, miró a Eliseo y le dijo, «Quiero hacerte una pregunta. Cuando regrese y mi amo me pida apoyarse en mi brazo y yo me vea obligado a inclinarme allí a su dios Rimón, incluso si yo no me inclino porque él se apoya en mí y mi cuerpo se inclina involuntariamente, ¿está bien que yo entre en el templo de Rimón mientras mi amo se apoya en mí?» Eliseo ni siquiera responde la pregunta directamente. Él solo le dice, «Puedes irte en paz». Y creo que es porque Eliseo sentía que Naamán llegaría a tener su propia convicción y su propia respuesta en el tiempo oportuno. Uno no podría prescribirlo con un sentido de inmediatez para darle la respuesta. Permítame darle una hermosa ilustración y luego le diré por qué todo esto ha apelado a la cultura occidental y después cerraré. Mi tío es hinduista y creo que esta es una historia que le parecerá de interés. En su automóvil hay toda clase de ídolos en el tablero. Lo he conocido por aproximadamente 10 años. Cada vez que venía a escucharme predicar, ponía su brazo alrededor de mí, casi como diciendo, «Estoy muy orgulloso de ti, pero espera un minuto. Acabo de abrir mi corazón para decirles de qué se trata este mensaje de Cristo», pero mi tío solo añadía a Cristo a todas sus demás creencias. Estábamos predicando. Y en una mañana del domingo, después que terminé de predicar, le dije a mi esposa, «Algo le pasó a mi tío Eddie. Él me mira diferente, me habla diferente». Y después de terminar el mensaje en la iglesia a la que él acudió, trajo delante de mí a un amigo suyo que estaba en silla de ruedas y me pidió, «Hijo, ¿orarías por este amigo mío?» Yo me dije para mis adentros, «¿Por qué quiere que ore por su amigo? ¿De dónde viene?» Al día siguiente dijo, «Me gustaría desayunar contigo». Así que llegaron él y mi tía, estábamos en la mesa, y Sunder, quien provenía directamente de un trasfondo hinduista. Mis ancestros estaban ahí. Uno de mis bisabuelos o tatarabuelos era un sacerdote hinduista, así que también veníamos de una línea sacerdotal. Pero este hombre era de trasfondo hinduista, y Sunder estaba en la mesa. Estábamos comiendo y dijo, «¿Nos disculpa un momento?» y nos dijo que quería hablar con él. Se fueron, se sentaron por un máximo de 2 minutos y regresaron. Yo me preguntaba qué habrá ocurrido. En 2 minutos. Así que Sunder nos contó después. ¿Saben lo que me dijo? Se sentó y me dijo, «Yo quería hacerme cristiano hace un tiempo, pero fui a ver a un sacerdote católico y él me pidió que por favor no me haga cristiano porque uno debe permanecer en la religión en la que nació. Uno debe permanecer en el estado en el que nació. ¿Qué piensa de eso?» Entonces el Señor le dio a Sunder sabiduría y le hizo la siguiente pregunta. «¿Usted se sentiría de la misma manera si fuera pobre?» Y mi tío le respondió, «Gracias, eso responde mi pregunta. Puede decirle a Prakash, que es nuestro evangelista allá, que me convertí al cristianismo y ahora quiero bautizarme». Cuando regresé allá poco tiempo después, él me dejó en el aeropuerto, él y mi tía me abrazaron, y mi tía me dijo, «Hijo, ¿cómo podré agradecerte lo que hiciste por tu tío?» Y yo le respondí, «Tía, ¿escuchaste lo que dijo cuando se bautizó? Él le dijo al pastor antes de bautizarse, todos estos años pasé diciendo que ningún hombre jamás me convencería del cristianismo. Tomemos su palabra. Ningún hombre lo hizo. Tía, el Espíritu de Dios lo hizo. Eso sucede de la forma más extraña de intervenir.
¿Por qué esto apela al occidental? Ponga atención aquí. Este es un escritor sobre las religiones asiáticas. Dice, el nuevo hinduismo alienta una búsqueda dentro de uno mismo para lograr la armonía con las fuerzas de cambio en el mundo moderno. La búsqueda interior es atractiva para muchos hoy en día para caer en el fluir de las cosas, para entrar en contacto con el proceso de crecimiento, sentir una armonía con la energía divina que trabaja bajo las fuerzas más visibles del mundo, es una alternativa atrayente contra la lucha con las decisiones morales. Y luego él dice lo siguiente: esto apela especialmente a aquellos que están molestos por un sentido de incompetencia delante de las instituciones impersonales que nos manipulan, rendirse a la presión de la conformidad e ir con la corriente es mucho más fácil que encontrar buenas razones para tomar una posición firme en un lado de la obligación moral. Lo que esta filosofía ha hecho es que le dio a Occidente la oportunidad de sacar ventaja de cualquier manera. Ahora se puede decir que no hay absolutos morales. Ahora se puede decir que no hay un Dios personal. Se puede decir que uno puede sentarse en la mitad del día para meditar y hacer lo que le da la gana, y después salir y vivir para el mundo, la carne y el diablo, como quiera. Y pagar el karma cuando llegue el momento. Nos da una puerta trasera para escapar, y esa es la razón por la que digo que el movimiento de la nueva era no es otra cosa que un intento de mitigar la bancarrota del secularismo con el ilusorio brillo del misticismo oriental. El secularismo es bancarrota espiritual. ¿Qué hizo Vivekananda? Él dijo, usted quiere creer en la evolución. Cree en ella con una diferencia. Darwin habló de la evolución material, pero esta es evolución espiritual. Cada día, en muchas maneras, uno se va mejorando. Incluso, a pesar de que nuestras guerras y rumores de guerra son una contradicción, el panteísmo tiene una atracción tremenda. Y el ilusorio brillo del panteísmo está comenzando a decolorarse con los ásperos ataques de la realidad. Y usted y yo estamos llamados a ir a esta clase de mundo. Cerca de 1.000 millones de personas en India, y si agregamos a esto el budismo de China, Japón, Tailandia, Indonesia, Camboya, Vietnam, la mayoría es realmente más adoración de espíritus y animismo. Pero tomamos la cosmovisión panteísta y tenemos a miles de millones de personas en eso, y el brillo está comenzando a perderse. Pero la lealtad a la cultura es tan fuerte que tomará tiempo. Cuando el mensaje del Evangelio brille por medio de la intervención de la gracia divina, de repente el corazón dirá, ¡ah! Ya sé de qué se trata todo esto. Esperamos que estos mensajes le hayan ayudado a estar mejor equipado para compartir con un pensador de la nueva era o quizá con un hinduista en una conversación sobre el Evangelio. A lo mejor ha sido desafiado a movilizarse más allá del temor o la falta de comodidad para que Dios pueda usarlo en las vidas de otros. Si usted prefiere escribirnos, entonces dirija su carta a esta dirección. Tome nota: RZIM P.O. Box 921-939 Norcross, Georgia 30010. Una vez más, RZIM P.O. Box 921-939 Norcross, Georgia 30010. Pensemos con el Dr. Ravi Zacharias es un ministerio que tiene el propósito de ayudar al pensador a creer y al creyente a pensar, y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacharias en Atlanta, Georgia. Tales incursionaron en Occidente y nos ayudará a descubrir cómo ministrar a un hinduista o a un seguidor de la nueva era. A continuación, el Dr. Ravi Zacharias. A Mahatma Gandhi le preguntaron qué pensaba del cristianismo. Él respondió, me gusta su Cristo, pero no me gusta sus cristianos, porque cuando pienso en ellos, me viene a la mente un cristiano con una jarra de cerveza en una mano y un filete de carne en la otra.
¿Qué dijo él aquí? Él dice, tienen su pie sobre 250 millones de asiáticos con esa filosofía de cañoneras. Cuando los misioneros llegaron, lamentablemente se identificaron con esa filosofía, así que cuando usted habla a un hinduista ortodoxo y trata de ministrarle para que llegue a Cristo, recuerde esta declaración que acabo de leerle, porque eso trae consigo una percepción injusta, pero esa es su percepción. Díaz es un evangelista que usa la apologética para alcanzar personas en escenarios dominados por otras cosmovisiones. Nos complace que nos acompañe hoy, mientras terminamos nuestra serie dedicada a la comprensión de la nueva era y las religiones orientales. Durante las semanas anteriores, hemos visto lo que creen los pensadores de la nueva era y cómo esta filosofía ha impactado la cultura. Hoy, el Dr. Zacarías discutirá cómo las creencias orientales. Piense en cuán a menudo la reencarnación y el karma se mencionan en películas y música populares. Y sin embargo, ¿cuánto sabemos realmente la mayoría de nosotros sobre la filosofía de la nueva era y sus raíces orientales? Bienvenido y bienvenida a Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías, el programa semanal apologético presentado por el autor y orador cristiano Dr. Ravi Zacarías. El Dr. Zacarías. El movimiento de la nueva era no es otra cosa que mitigar la bancarrota del secularismo con el brillo ilusorio del misticismo oriental. El secularismo es bancarrota espiritual. Mientras la filosofía de la nueva era y la religión oriental vieron un surgimiento de popularidad hace varios años, dejaron atrás algunas marcas duraderas en el mundo occidental.